Página del colegio, ninguno tiene duda de cómo entrar, ¿que no? ¿O alguien sí? ¿No? Perfecto. Bien. Dentro de la página, fíjense que en la primera parte figura algo que dice contenido y evaluación. ¿Se han tomado el trabajo de leerlo? Calculo que no. Bien, ahí se ha puesto la 10 entonces. Bien. Con respecto a los contenidos, vean una cosa. Nosotros recién vamos eso en los contenidos. Fíjense lo poco que llevamos. ¿Sí? ¿Pueden ver eso? Bien. Eso con respecto a los contenidos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a subir bastante material en lo que es la página para ir cumpliendo con todo lo que son los contenidos mínimos. No se preocupen, no les voy a pedir todo de un solo saque. Obviamente voy a ir subiendo todo para poder tener todo listo en la plataforma, pero a medida que vayan pasando la semana les voy avisando hasta dónde tenemos que ir avanzando. ¿Les parece? Sí, perfecto. Entonces, bien, de 10. Entonces vamos a completar todo lo que son los contenidos. La parte de evaluación, ¿leyeron? ¿Algo no se entendió? El que sí la leyó. Lo invito a que ingrese a la página, lo descargue y lo lea, ¿sí? Al que lo leyó, ¿hay algo que no se entendió? Bien, perfecto. Básicamente lo que dice es cómo van a obtener la nota. Esto es un poco cambiante ahora por el tema de que estamos en la parte de no presencial. Así que déjenme que averigüe bien todo este tema y vamos a ver qué tanto se modifica eso. Pero esta era la manera de cómo iban a probar la materia. ¿Sí? Por el momento, entonces, déjenme que siga preguntando. Exactamente, porque justamente íbamos a tener un poco de práctica. La materia esta es mucha práctica. ¿Sí? Era más práctica que teoría, pero ahora lo tenemos que hacer al revés. Así que bueno, déjenme que averigüe bien esto. Con respecto a todos estos temas que tienen acá, ¿alguno les generó alguna duda de lo que leyeron? Supongo que sí lo han leído. Quiero creer que lo leyeron. Mal en peor, ¿eh? Igual, con respecto a lo que es 1.1 y 1.2, creo, no me acuerdo. Tienen, además de lo que es justamente el documento escrito, tienen un video explicando más o menos de qué se trata. ¿Sí? Que explica lo que está en el PDF, así que calculo que muchas dudas nos puede generar, porque encima es un tema de inicio. El que sí le vamos a prestar un poquito más de atención, porque acá empezamos con algo que se va a repetir durante toda la materia, y si no se repite en mi materia, se va a repetir en la materia siguiente, que básicamente son los puentes. ¿Sí? Acá, por ejemplo, de todo el apunte lo único que más vamos a ver o que más nos va a servir, o por decirlo de alguna manera, lo más relevante, es esto de acá. ¿Lo pueden ver? ¿Se ve que es lo que está marcado? ¿Sí? Bien, eso es lo más relevante. El método, en el anterior, a ver, en el apunte si no me equivoco, ya les digo, eh, trata dos métodos, método directo e indirecto. El método directo de medición no va a tener mayor inconveniente, porque es como que yo les diga cuánto me mide este escritorio. Ustedes van a agarrar un metro, una cinta métrica, cualquier cosa que mida la distancia, y van a decir mide 90 centímetros y punto. Eso es medir algo directo. ¿Se entiende? Bien. En lo que es la parte de electromecánica, más que nada en la parte eléctrica que en la parte mecánica, vamos a tener mucho lo que es la medición indirecta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a tener que medir, por ejemplo, por decirles algo, voy a medir potencia, ¿sí? Yo al medir potencia,
¿qué es lo que hago? Mido voltaje, mido corriente, y la fórmula de potencia es voltaje por corriente. Entonces tengo que multiplicar. Entonces la mayoría de las mediciones van a ser indirectas. ¿Se comprende eso? ¿Está? Incluso la medición de voltaje ya es indirecta en cierta forma, porque yo lo que mido directamente es la corriente. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien. Vamos a ver entonces con más detenimiento lo que es el puente de Wheaton. ¿Sí? Este puente se va a repetir muchísimo porque, como les digo, no me acuerdo si era en mi materia, pero por ejemplo en mediciones 2, si no está en la mía, está en mediciones 2, van a haber muchos puentes. Este se llama Wheaton porque Wheaton es el primero que lo descubrió, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, el primero que escribió sobre este puente. Después existen otros puentes de otro vago que agarró y en vez de poner una resistencia acá, le metió un capacitor y el nombre de ese puente tiene el nombre del vago. ¿Sí? Poner que a mí se me ocurra mañana poner una bobina acá y se va a convertir en el puente del ramo. ¿Se entiende más o menos como la idea? Bueno, principalmente el tema es este. Este puente, así como lo ven, sirve solamente para corriente continua. Lo podemos aplicar con alterna, pero como que le faltan 5 para el peso, ¿sí? Se complica un poquitito. Por eso es que cuando le ponemos un capacitor o le ponemos una bobina, mejoramos el puente y lo convertimos directamente para alterno, ¿sí? Que es justamente las medidas que vamos a necesitar más. Pero como ustedes recién están iniciando, vamos a ver lo que es el puente de Wheaton, porque sí o sí necesitamos ver corriente continua. ¿Se entendió? Bien, ahora vamos a empezar a ver más adelante todo lo que es mediciones y por qué nos interesa mucho que sea alterno. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver con los temas. ¿En qué consiste el puente? Ahora sí se los voy a explicar porque justamente este puente lo vamos a ver bastante. ¿Sí? Entonces, fíjense que son 4 resistencias. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, son 4 resistencias colocadas de esa forma, en forma de cuadrado. ¿Está? O si lo quieren ver ladeado en forma de rombo. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Entonces son 4 resistencias colocadas en forma de rombo, donde vamos a tener el vértice o el punto nodo A, nodo C, D y B. ¿Estamos de acuerdo? Con respecto al nudo A y nudo C, le vamos a conectar una fuente. Esta fuente, esta E que ven acá, es simplemente una fuente de corriente continua. Puede ser tranquilamente una pila o una batería. ¿Se entendió? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? Bien. Entonces vamos a conectar en el punto A y C una batería y con respecto al punto B y D vamos a conectar lo que se conoce como galvanómetro. ¿Está? Vamos a ver un fenómeno que se llama electromagnetismo, no me acuerdo el nombre. El electromagnetismo lo que hace es, mediante una señal eléctrica, en este caso una cantidad de corriente pasando por un cable, ¿estamos de acuerdo? Se lo explico bien a lo criollo y bien a lo gaucho, ¿sí? Tengo un pedacito de cable, ¿sí? Le empiezo a meter corriente, que pase la corriente, ¿estamos de acuerdo? Entonces tenemos un cable por el que está circulando corriente. La corriente tómela como si fuera el agua, ¿sí? Va pasando de una punta para la otra. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Si ahora ese cable yo lo enrollo, ¿tá? Voy a producir a la vuelta de ese rollito que hice un fenómeno que es más que nada magnético. ¿Estamos? Si ahora, al medio de ese cable, yo le hago pasar un núcleo de hierro, que en este caso yo debería hacer pasar un núcleo que se llama ferromagnético, pero supongamos que le meto un clavo ahí adentro, ¿sí? O un cilindro de metal. Cuando yo haga eso, ese pedazo, ese núcleo ferromagnético se va a convertir en un imán. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. A medida que más corriente le haga pasar yo, el imán se va a volver más fuerte, por decirlo de alguna manera. ¿Se comprende? Sí, perfecto.
técnicamente se dice que a mayor corriente, mayor la densidad de flujo magnético. Metemos un par de fórmulas ahí, la complicamos porque nos encanta complicarle la vida a ustedes nada más, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? En un galvanómetro vamos a jugar con esa diferencia o esa cantidad de corriente que puede circular por ahí, ¿sí? Básicamente el galvanómetro es un núcleo de hierro con una bobina a la vuelta, en el que a la bobina le va a circular una corriente que pertenece a un circuito, y ese núcleo, supongamos que agarramos y le pegamos una aguja, ¿sí? Y esa aguja la ponemos abajo de una escala, ¿está? Entonces, yo le hago pasar, por tirar un número tonto, 0,1 amperes por esa bobina, y como ese núcleo va a tener propiedades magnéticas, se va a mover de cierta forma hasta que llegue a un punto y me marca en una aguja 0,1 amperes. ¿Estamos? Si ahora yo en vez de 0,1 le inyecto un poquitito más, 0,5 amperes, ¿qué es lo que va a pasar? Las propiedades magnéticas de ese núcleo van a cambiar, por lo tanto, al estar dentro de un imán, va a moverse. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? Supongamos, antes teníamos un imán así, con la aguja así. Ahora le hacemos pasar un poco más de corriente, que es lo que va a hacer esto está acá adentro, hay un campo magnético, ¿sí? Que lo circula así en forma vertical, quieto. Entonces, como esto tiene cierta imantación, va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Si ahora yo le doy más propiedades de imán, o sea, le doy más fuerza, más densidad de flujo magnético, lo que va con... Exactamente, hace esto, se cambia de posición. Le doy más corriente, va a hacer esto. Le doy más corriente, va a hacer esto. Y si ahora justo acá arriba le pongo una escala que me diga 0, 0,1, 0,2, 0,3, yo ya tengo algo que me mida la cantidad de corriente. ¿Se entiende? Perfecto. Eso es un galvanómetro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el galvanómetro solo mide corriente, ¿sí? En forma teórica es simplemente eso, mide corriente. No puede medir otra cosa por la misma construcción que tiene, ¿sí? Nosotros, mediante un circuito, ya iremos variando las resistencias, ya van a ver cómo hacemos toda esa tontera, vamos a conseguir que en vez de medir corriente, mida voltaje. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bien, entonces nosotros teniendo galvanómetro, en este punto, para este caso en específico, lo que medimos es voltaje acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Analicemos entonces este circuito en particular. ¿Sí? Dispuesto de esta forma, o sea, en forma de rombo, como decía el compañero, colocamos una batería acá y ponemos un galvanómetro en medio. ¿Sí? Cuando lo conectamos de esta manera, por ejemplo, vamos a tener una batería, por tirarle un número, 5 voltios, y cuando lo conectemos, acá me va a medir, por decirle algo, me va a medir 2 voltios. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Esta resistencia con la flechita es una resistencia que se conoce como resistencia variable. ¿Está? Nosotros, en lo que es la práctica, lo conocemos como potenciómetro. Pote le dicen algunos, depende del docente. En el apunte anterior, en el que hablaba justamente de resistencia y regulación, está la foto de esto, ¿sí? Van a ver que es una resistencia común y corriente, pero con un dial, o sea, una perilla con la que yo a medida que lo voy moviendo voy variando los valores de resistencia. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Entonces, cuando yo conecte esto, supongamos que acá decía 5 voltios la fuente, tenía un 9 voltios, por ejemplo, la batería, ¿sí? Una batería común y corriente me da 9 voltios, entonces yo entre el punto A y el punto C voy a tener 9 voltios. No lo voy a medir, pero voy a saber qué es eso porque es justamente lo que me está entregando la batería, ¿sí? Y entre el punto D y el punto B sí lo voy a medir. Voy a colectar justamente un voltímetro, ¿está? O un galvanómetro como figura acá. Y me va a decir que de esos 9 voltios que yo tenía entre A y C, acá entre B y D, supongamos que me diga que tengo 5 voltios, ¿está? Y esta resistencia, como justamente la que va a variar, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer yo? Voy a empezar a variar los valores de resistencia para que acá se convierta en cero el galvanómetro. O sea, lo que me marca el galvanómetro sea justamente cero. ¿Se comprende eso? Supongamos, situación inicial, 5 voltios. Yo empiezo a girar la perilla y voy bajando 4,5, 4, 3,5, 3, 2, 1, hasta que me marca 0.
¿Se entendió eso? Perfecto. Una vez que me marca 0, yo voy a estar en condiciones de decir que ese puente se encuentra en equilibrio. ¿Está? ¿Sí? Bien, esa es la palabra. Puente equilibrado. ¿Está? Cuando el puente esté equilibrado, yo lo que estoy diciendo básicamente es que el voltaje entre el punto D y el punto B es igual a 0. Cuando el puente esté equilibrado, yo ya voy a poder matemáticamente aplicarle operaciones teniendo en cuenta las leyes, por ejemplo, ley de Ohm, ley de Kirchhoff, bla, bla, bla. Aplicando todo eso que están viendo con el profe Martínez, yo voy a poder resumir este circuito a una fórmula. ¿Se entiende? Esa fórmula va a ser R2 sobre R1 igual a Rx sobre R3. ¿Está? Entonces va a ser la fórmula, va a ser la división entre las dos resistencias que están a la izquierda igual a la división entre las dos resistencias que están a la derecha. ¿Estamos? Matemáticamente yo les voy a explicar en un video, les voy a hacer la relación matemática, les voy a marcar la resistencia, bla, 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 les voy a hacer toda la demostración de por qué nos queda esa fórmula final. ¿Sí? Es que justamente al estar en equilibrio, yo consigo que la relación matemática de división entre los dos que están a la izquierda sea igual a la relación matemática de la división entre los dos que están a la derecha. ¿Sí? ¿Son lo mismo? No, la relación matemática es la misma. La relación matemática de división. ¿Sí? Pues no es lo mismo decir que R1 más R2 es lo mismo que R3 más Rx, a decir que R1 dividido R2, perfecto, es lo mismo que R3 dividido Rx. ¿Se entiende eso? O no es lo mismo tampoco que decir R1 por R2 igual a R3 por Rx. No es así, es la división nada más. ¿Estamos? Perfecto. Y si yo al lado izquierdo considero en la parte de arriba el R1, quiere decir que en la parte de la derecha, o sea, después del igual, voy a considerar arriba al R3. ¿Se entiende? Por eso yo les digo, se los digo volteado, digamos, prefiero que esté el R2 y el Rx arriba. Por eso digo R2 sobre R1 igual a Rx sobre R3. Entonces yo les voy a hacer un video explicando justamente cómo es que se hace todo el formulario para que matemáticamente me quede esa fórmula final. ¿Sí? Lo cual no les voy a pedir que ustedes me lo vuelvan a explicar porque es una fórmula que ya está hecha. Hoy en día ustedes entran a internet, escriben puente de Wheaton y les tira la fórmula final, así que es al cohete que les pida que ustedes memoricen eso. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a tratar de llevarlo un poquitito más a la práctica. Prácticamente, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Voy a hacer eso, voy a poner acá R1, R2 y R3, resistencia que yo conozca. Obviamente R1 y R2, perdón, R1 y R3 ya son resistencias que yo conozco. ¿Estamos de acuerdo? El R2, el Rx, perdón, es el que yo quiero conocer. ¿Se entiende eso? Pero para una situación inicial, yo voy a colocar un Rx que yo conozca. Supongamos, acá en R1 voy a poner una resistencia de, por tirar una tontera, 100 voltios. ¿Sí? En R3 voy a poner otra resistencia. ¿De cuánto? 200 voltios. Ohm, perdón, ohm, que gil, estoy hablando gilado. R1, nos quedan 10 minutos de charla, así que le metamos pata. R1, 100 ohm, R3, 200 ohm. ¿Sí? Y el Rx, yo voy a elegir cualquiera, 220 ohm, por ejemplo. ¿Estamos? La cantidad que sea para una situación inicial. ¿Está? Estamos planteando el inicio de lo que es el puente. Entonces estas tres resistencias yo voy a elegir cualquiera, la voy a poner ahí. ¿Estamos de acuerdo? Voy a conectar un potenciómetro en el lugar de R2 y voy a conectar una batería y el galvanómetro. Este galvanómetro me va a marcar un número. ¿Estamos de acuerdo? 5 voltios, 2 voltios, lo que me dé en el puente. ¿Está? Yo voy a mover entonces la perilla de R2 hasta que el galvanómetro me marque 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Una vez que me marque 0, yo voy a saber cuánto es la resistencia esta, porque justamente yo la voy modificando hasta el punto de que me marque 0. ¿Se entiende? Supongamos que para que me marque 0 esta resistencia se convirtió, yo la fui doblando hasta que me da 100 ohm de nuevo. ¿Sí? Cuando ocurre eso, yo ya voy a quitar esto. O sea, no lo voy a quitar, perdón.
Cuando ocurra eso, lo que voy a hacer es quitar la resistencia Rx, la que yo conocía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Saco y coloco una que no conozco. No sé cuánto mide la resistencia. ¿Está? Cuando ponga esa resistencia acá, este galvanómetro me va a marcar un valor diferente de cero. ¿Estamos de acuerdo? Me va a volver a marcar 1 voltio, 2 voltios, no sé lo que me dé la relación. ¿Está? ¿Qué hago yo entonces? Como yo ya conozco cuánto vale esto, cuánto vale esto y cuánto vale esto, no conozco cuánto vale Rx, directamente la despejo de la fórmula final. Por más que acá ya no me marque cero. ¿Se entiende? La despejo de la fórmula final y obtengo cuánto vale Rx mediante la medición de otros valores. ¿Se comprende? ¿Quedaron dudas hasta acá? ¿No? Bien, perfecto. Bueno, tengan en cuenta que directamente yo podría haber venido con un ohmímetro, un multímetro, y medir directamente cuánto vale Rx. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, pues, entonces este método, al ser un método indirecto, es como rascarse esta oreja así, en vez de hacer esto nada más. ¿Se entiende? Dar perfecto, ahí la entendió el muchacho. ¿Sí? No es que yo la quiera no es particularmente que yo la quiera complicar, sino que es justamente el inicio de lo que es un método de medición indirecta. Más adelante van a ver que haberse complicado ahora con esta tontera les va a resultar mejor porque vamos a poder medir cosas que directamente no podemos medir. ¿Se entiende? ¿Pregunta? ¿Listo? Eso sería todo con respecto al puente de Wheaton. Más adelante lo vamos a empezar a usar. La idea es que se entienda cómo funciona y para qué sirve. ¿Está?